Pues muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy es un domingo, pues también especial, ¿verdad? Porque hoy es el Super Bowl, se conoce en todo el mundo como el Super Domingo, ¿no? Y hoy quise hacer un paralelismo entre algunos valores que utilizan los triunfadores para triunfar también en la vida, ¿no? Y obviamente respaldado por la Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar no solamente de fútbol, sino de cómo ganar en la vida. A mí en lo personal me gusta mucho el fútbol americano porque creo que es un deporte que combina no solamente fuerza, sino que también necesitas estrategia, necesitas tener una mentalidad triunfadora, una mentalidad de no rendirte nunca, siempre esforzarte, dar siempre el máximo. Y bueno, en lo personal me gusta mucho. Entonces vamos a platicar acerca de estas cualidades y la similitud que tienen con nuestro diario vivir, ¿no? Primeramente, para llegar al Super Bowl, tuvieron que haber pasado durante 16 jornadas, ¿no? Previo tuvieron la pretemporada, previo tuvieron que estar entrenando y durante esas 16 jornadas, pues haber tenido un récord ganador y después pasas a los playoffs, de tal manera que en el Super Bowl llegan los dos mejores equipos, aquellos que durante toda esta temporada tuvieron el mejor desempeño, el mejor desarrollo, ¿no? Y para esto se necesita esfuerzo. El primer punto que quiero platicarles es acerca del el esfuerzo. Y todo el mundo seguramente habrá oído. ¿A quién le gusta el fútbol americano? ¿Quién no sabe nada de fútbol americano? Ok, fíjate. Son muchos. Bueno, Tom Brady, ese sí es muy conocido, ¿no? Tom Brady fue un quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y fíjate, él fue le llaman el pick o la selección número 199. Cada año los equipos se juntan y seleccionan entre los mejores jugadores universitarios a los mejores jugadores, ¿no? Entonces, siempre el primero que seleccionan es como que pues obviamente el mejor de todos los colegiales y así. Tom Brady fue el 199, ni siquiera fue uno de los primeros, ¿no? No era el favorito, no era ninguna estrella en ese momento, no era el más fuerte, no era el más rápido, pero fue una persona que se decidió esforzarse más que los demás. Dicen que llegaba antes que nadie a entrenar y que terminando el entrenamiento se quedaba a ver las películas y a ver y revisar y que se exigía a él y a todos sus compañeros, a todos sus equipos, que no dieran menos del 100% de su esfuerzo. El resultado, este hombre, Tom Brady, ganó 7 anillos de supertazón, es decir, fue 7 veces campeón. Bueno, el equipo que más ha ganado, ha ganado 6 Super Bowls. Es decir, una sola persona ha ganado más anillos de Super Bowl que un equipo completo, que cualquier equipo completo en toda su historia, ¿sí? Y es que dicen que los partidos se ganan el domingo, pero los campeonatos se ganan en el entrenamiento cuando nadie te ve. Y un ejemplo de esto, si lo pasamos ahora a la Biblia, es David, ¿no? David no empezó como rey. De hecho, él empezó cuidando ovejas, era pastor de las ovejas de su padre, era el hijo menor de Isaí, y él vivía lejos del aplauso y del reconocimiento. De hecho, cuando Samuel le dice que va a nombrar, que va a ungir como rey a uno de sus hijos, manda a llamar a todos menos a David. David estaba ahí cuidando las ovejas, como dicen, ni quien lo pelara. Pero mientras nadie lo veía, Dios estaba formando su carácter. Fíjate lo que nos dice David. Si me ayudan con el versículo del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 37. Resulta que había un filisteo gigante que se andaba amenazando al ejército diciendo, ¿quién viene a pelear contra mí? ¿No? Era un cuate de casi 3 metros de altura y cada vez que salía todo el mundo se asustaba y se iba para allá, ¿no? Y David escucha, va y le dice al rey Saúl, yo voy a pelear contra él, ¿no? Precisamente aquí dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra él? Contra este filisteo, respondió Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero durante toda su vida. David respondió, fíjense, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre.
Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. ¿Alguien se anima a golpear a un león o un oso hasta que suelte la presa? Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo tuyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Es decir, no solamente estaba cuidando ovejas, ¿no? Suena muy tranquilito nada más estar viendo. Para cuidarlas tenía que defenderlas contra lobos, contra leones, contra osos, ¿sí? Y eso lo fue entrenando para el momento en que tenía que enfrentarse cuando llegó el gigante. Entonces, David no improvisó, sino que simplemente ejecutó lo que ya había practicado en lo secreto. Y lo que quiero decirte es que Dios ve tu esfuerzo cuando nadie te ve y lo usa para prepararte para las grandes batallas. ¿Qué te pide a ti Dios? Lo mismo que le pidió a Josué hace más o menos 3,500 años. En Josué 1:9 dice, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré a donde quiera que vayas. Podemos ir siempre confiados en que tenemos un Dios que nos respalda, que nos pide que no tengamos miedo y que nos esforcemos. Mira, si habláramos un poquito más en lo terrenal, yo siempre he pensado que es más fácil ser rico o ser abundante que ser pobre o ser escaso. Dice, bueno, ¿cómo? Mira, si tú quieres que te vaya bien económicamente, ¿qué necesitas hacer? Tienes que esforzarte, levantarte temprano, salir a trabajar. Yo que me dedico en el área comercial, pues prospectar clientes, darle seguimiento, prepararte, conocer tu producto, luchar para conseguir la venta. Todo esto implica un esfuerzo y que necesitas ser pues disciplinado y ser determinado con tus objetivos. ¿Implica esfuerzo? Sí, pero desde mi punto de vista implica más esfuerzo ser pobre. Imagínate enfrentarse todos los días a tu esposa a decirle que no tienes dinero. Imagínate todos los días tener que decirle no a tus hijos cuando te piden algo, ¿no? Imagínate tener que estar buscando pretextos para cuando te vienen a cobrar la renta y andarte escondiendo y decir que mañana y que después, etcétera. Yo creo que implica más esfuerzo, más trabajo andar buscando excusas y andar buscando pretextos que dar resultados. Entonces, ambas cosas te van a requerir esfuerzo. Toda la vida te va a requerir esfuerzo. Solamente que tú tienes que decidir a qué vas a dedicar tu esfuerzo. Y fíjate, Gálatas 6:7 nos deja bien claro, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Si tú quieres que te vaya bien en algo, necesitas esforzarte, necesitas trabajar, necesitas poner ese 100% para que te vaya bien, porque lo que vas a sembrar es lo que vas a cosechar. Esa es una ley espiritual que funciona tanto en lo natural. Si tú siembras frijoles, vas a tener frijoles. Si siembras manzanas, vas a tener manzanas. Si tú siembras esfuerzo y trabajo, vas a tener buenos resultados. Si al contrario, tú siembras flojera, desidia, el resultado, pues ya sabemos cuál es. Y eso va a aplicar a todas las áreas de tu vida, inclusive en lo espiritual. ¿Quieres tener mayor crecimiento espiritual? Pues hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que congregarse. Entonces, depende de lo que tú decidas poner tu esfuerzo en algo, es el resultado que vas a poder tener en la vida. Otro punto que se necesita muy importante para el Super Bowl y para la vida es el trabajo en equipo, ¿sí? Yo diría que el puesto clave en el fútbol americano es el quarterback, es el jugador más importante, ¿sí? Es el mariscal del campo, el que dirige todo. Pero imagínate que es un gran quarterback, pero no tiene una línea ofensiva que lo cuide. Lo tlaquean a cada rato, no le da tiempo de mandar el pase. O imagínate que tiene malos receptores, les manda los pases, pero todo se les cae, ¿sí? O aunque sea una gran ofensiva, si no tiene una buena defensiva y le meten más puntos de los que él consigue, pues jamás va a ganar un partido. Los campeonatos no lo ganan las estrellas, lo ganan los equipos. Y un ejemplo de esto es Nehemías. Nehemías vivía lejos de Jerusalén cuando resulta que los babilonios habían
invadido Israel, los habían deportado, y entonces cuando Nehemías, viviendo allá en Babilonia, se entera que los muros de la ciudad estaban derruidos, destruidos de su tierra, dice que se le rompió el corazón. Y entonces se puso a orar y le pidió al rey, de hecho, bueno, ahí la historia nos dice que el rey le dice, oye, ¿por qué estás tan triste? Y le dice, pues es que fíjate que de mi ciudad, las murallas de la ciudad están derrumbadas y todo, y el rey le da la oportunidad de regresar a reconstruir Jerusalén, ¿no? Pero Nehemías entendió algo muy importante, no lo podía hacer solo. Y entonces lo que hizo fue que organizó el trabajo en equipo. Y dice que cada familia reconstruyó un tramo del muro. Y mientras unos edificaban, otros vigilaban. Dice, es muy largo, pero dice, a partir de aquel día, la mitad de mi gente, dice Nehemías, trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo. Con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. Tenían que trabajar en equipo. Tenían que trabajar en equipo para poder cumplir con la obra que tenían a sus manos. Fíjate que curiosamente el libro de Nehemías, el capítulo 3, no lo voy a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 3 nos habla de cada familia lo que hacía, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo, dice, y Connie estaba de este lado y levantaba en la zona de la muralla oriente, ¿no? Y del otro lado, ¿cuál es tu nombre? José. Y José al lado izquierdo con su familia estaba desde ahí hasta la puerta no sé qué. Y Claudia y Anita, y vienen los nombres de cada persona que estaba reconstruyendo la muralla. Y cuando uno lo está leyendo, porque además pues son nombres raros, ¿verdad? No es como José, Connie y Claudia, sino ya saben los nombres bíblicos, pues de repente como que te da flojerita leer esa parte, porque es todo un capítulo diciendo los nombres de quién construía cada parte. Pero a mí lo que me queda claro es que cuando tú haces una obra para el servicio de Dios, Dios se acuerda de tu nombre. Dios tiene escrito tu nombre cada vez que haces tú algo para su servicio. ¿Dónde lo tiene? No sé, pero yo sé que en su memoria lo tiene. Y además la palabra dice que Dios es galardonador de todo lo que le buscan, ¿no? Entonces yo creo que Él no se va a quedar con nada de lo que tú hagas. Dios siempre va a honrar el trabajo en equipo y como te digo, la palabra dice que Dios no es deudor de nadie. También la Biblia, fíjate que compara a la iglesia con el cuerpo humano, ¿no? En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Y en un cuerpo todo funciona de acuerdo a lo que fue diseñado, ¿no? Ahí nos habla todo el capítulo 12 que bueno, el ojo no es más importante que el pie, ni el corazón que el dedo chiquito, porque ¿sabes qué? Todo tiene su razón de ser, todo tiene una función especial y dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, también hay quien puede pensar que es más importante uno que otro, pero mira, si no hay alguien que conecte el sonido, si no hay alguien que proyecte, si no hay alguien que dé la bienvenida, si no hay alguien que limpie, esto no funciona. Somos un cuerpo y todos tenemos que funcionar. Si tú eres parte del cuerpo, tienes que cumplir con la función a la que fuiste diseñado para hacer. Tus talentos, nadie tiene tus talentos y nadie fue creado como tú para que pueda ser exactamente igual. Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo para que nos vaya bien. El punto 3, perseverancia. Miren, la diferencia muchas veces entre ganadores y perdedores no es el talento, sino es no rendirse. De hecho hay por ahí un dicho que a mí me gusta que dice que la disciplina nunca ha perdido una batalla. Y un ejemplo deportivo que no le va a gustar a mi hijo Jorge porque le va a los Packers, pero acaba de suceder hace unos pocos días, apenas el 11 de enero, estaban jugando en los playoffs los Osos de Chicago contra los Packers. Empezando el cuarto,
iban ganando los Packers 21-6. Los estaban dominando. No podían hacer nada. ¿Qué hicieron los Osos? No se rindieron. Siguieron luchando. No bajaron los brazos. El marcador era adverso. El tiempo se agotaba. No entraron en pánico, sino que siguieron ejecutando. Y al final terminaron ganando el partido. Quedando un minuto, anotaron el touchdown del triunfo, ¿no? Y es que los ganadores no son los que nunca van abajo en el marcador, sino los que no se rinden cuando van perdiendo. Y yo te pregunto, seguramente me ha pasado a mí, ¿alguna vez has querido tirar la toalla? ¿Alguna vez dices ya? ¿No? Los que están casados, alguna vez han dicho, hasta aquí, ¿no? Pero, no, dice, como dice el pastor Cupido, y los mentirosos también levanten la mano, ¿no? Pero fíjate, Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y cuánto más no debemos esforzarnos en hacer el bien para nuestra familia, para nuestra pareja, ¿no? A esa persona que en un momento, frente a nuestros amigos, nuestras familias, nuestros conocidos y ante Dios, le juramos amarla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y mira, también nos dice Gálatas, dice que a su debido tiempo, si no nos rendimos, vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Y la verdad es que perseverar tiene sus recompensas. Y un ejemplo que te puedo decir bíblico es, por ejemplo, Job. Job era un hombre justo, y sin embargo, hubo un momento en que perdió todo. En un mismo día perdió sus bienes, perdió su familia y perdió hasta la salud, ¿sí? Sin embargo, él se mantuvo firme confiando en Dios. Él perseveró en su confianza hacia Dios. Supo en quién confiar y esperó en él. El resultado es que finalmente la Biblia nos dice que en sus últimos años, dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Y termina el libro de Job diciendo que disfrutó de una larga vida y murió lleno de años. Ahora, me encanta estos versículos de Habacuc. Habacuc fue un profeta muy, muy especial porque algún día predicaremos acerca de Habacuc. Habacuc fue un profeta que más que hablar o predicar, confrontó a Dios, ¿no? O sea, le dijo, ¿por qué, Señor, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué me permites? Etcétera. Entonces, fue un profeta muy especial. Pero me encanta lo que dice Habacuc en 3:17. Dice, fíjate, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu esperanza? Que tenemos problemas, que a veces la situación está difícil, pues mismo Jesús lo dijo. A veces uno piensa que la vida cristiana es no tener problemas. Y no, fíjate, en Juan 16:33 dejó muy claro Jesús, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Cuando estamos en Cristo no significa que no va a haber problemas, significa que sabemos que va a tener una solución, que vamos a tener o que tenemos una esperanza. Y el punto 4 que te quiero platicar es acerca de la victoria verdadera, la victoria final. Mira, el día de hoy, en el Super Bowl, un equipo va a levantar el trofeo, ¿no? El trofeo Vince Lombardi se llama, es al campeón de este año. Pero ¿sabes qué? El próximo año ese título ya va a ser pasado. Es más, pocos se acordarán quién fue el campeón el año pasado, y si te digo el antepasado o el anterior, solamente aquellos que están muy clavados con el americano se lo saben, pero en realidad casi nadie se lo sabe. Pero Romanos 8:37
nos dice, y ese es el título de esta prédica que se llama Más que Vencedores. Ahí nos dice, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué significa ser más que vencedor? Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un jugador de fútbol americano, ¿no? Imaginemos a un corredor, ¿no? Es al que le dan la bola y se echa a correr tratando de llegar a la anotación, ¿no? Este jugador, como te platiqué, pues tuvo una pretemporada, tuvo que haber dedicado toda su vida para poder jugar en la NFL, ¿no? O sea, de miles de personas, pocos son los que llegan a la NFL, ¿no? Y este amigo, pues que tuvo una vida disciplinada, una vida de trabajo, jugó esas 16 jornadas, anotó varias veces, llegó a los playoffs, llegó al Super Bowl, y todo esto le implicó gran sacrificio, mucha disciplina. ¿Y sabes qué? Muchos golpes, ¿no? Porque, pues imagínate, te ponen enfrente ahí a 11 cuates de 2 metros y más de 100 kilos, con ganas de destrozarte, y te dan el balón y atraviesa y tienes que llegar al otro lado. Ciertamente tu equipo te va a ayudar, pero cada vez que te tlaquean, pues son unos golpazos tremendos, ¿no? Han de terminar llenos de moretones, lastimados, y muchos no terminan la temporada precisamente porque se lastiman. Entonces, bueno, pero imagínate que este amigo que estamos pensando juega el Super Bowl, lo gana, y además es elegido como el MVP, ¿no? Que significa el jugador más valioso por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque anotó varias veces, porque corrió más de 100 yardas, porque dio un gran partido. Fue el mejor jugador. Y al mejor jugador, además de, obviamente, le van a renovar su contrato con un cheque muy, muy jugoso, le dan un coche del año. Es como que un premio especial. Al mejor jugador, al MVP, le dan un coche del año. Entonces, este jugador, pues fue vencedor. ¿Estás de acuerdo? Pero imagínate que llega a su casa con las llaves de no sé qué coche le den, si un Ferrari o algo por el estilo, y le diga a su esposa, ten mi amor, este coche es para ti. Ajá. ¿Sabes? El jugador fue vencedor, pero la esposa fue más que vencedora. Porque ella no tuvo que luchar, ella no tuvo que hacer nada. Simplemente era la esposa del vencedor. ¿Y a qué voy con esto? Que Cristo fue lo que hizo en la cruz por nosotros. Cuando Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es, ahí lo que estaba diciendo es, gané la batalla, se acabó. Ajá. Y ganó la batalla para que tú y yo disfrutemos de esa victoria. ¿Sí? Entonces, nuestra victoria, la más importante, la que es para la eternidad contra la muerte, ya la ganó Jesús por nosotros. Esa es la victoria más importante. En la vida vamos a tener victorias terrenales, pero esa victoria es la más importante. Y hoy quiero hacerte yo una invitación. No para que seas un espectador, no para que mires desde las gradas, sino para que entres al equipo de Cristo. A lo mejor has intentado ganar la vida, los partidos de la vida solo. A lo mejor has jugado muchos partidos y los has perdido. A lo mejor estás cansado. A lo mejor te quieres rendir. Pero la buena noticia es esta. Jesús ya ganó el juego más importante. Él tiene la victoria y te la quiere dar a ti. Él ya pagó por tus pecados. Él ya venció a la muerte. Él abrió el camino. Y hoy te dice, si quieres, puedes ser parte de mi equipo. No por tus méritos, no porque seas perfecto, sino solamente por gracia, por amor. Así que si quieres ser parte de este equipo ganador, fíjate, yo les ponía por ahí en un reel en redes sociales cuando los invitaba aquí, les decía, nuestro capitán es Cristo, ¿no? Fíjate, Cristo, Dios, nunca ha perdido una batalla, nunca, es el victorioso. Nunca ha perdido una batalla. Si tú estás de Él, cantábamos hace rato, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a poder contra mí? Entonces, ahí donde estás, te quiero pedir que inclines tu rostro y que repitas conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito
que he pecado y me he alejado de ti. Te pido que lo hagas con voz audible, porque su palabra dice que tienes que creerlo y declararlo con tu boca. Hoy creo que moriste por mí y que resucitaste. Te entrego mi vida. Perdóname y límpiame. Hazme una nueva persona. Hoy decido seguirte, ser parte de tu familia y de tu equipo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte porque tomaste la decisión más importante de tu vida. Acabas de firmar un contrato con el equipo ganador. Olvídate de los millones de dólares, tienes la vida eterna y tienes garantizado que todo lo que emprendas, Dios va a estar contigo. A veces podrá suceder cosas que no entiendas, pero su palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, aún aquellas que en el momento podamos no entender. Y quiero invitarte también a que podamos pedirle a Dios que vivamos con estos valores, pedirle que nos ayude a esforzarnos cuando nadie nos ve. Que no seamos personas de apariencias, sino que seamos igual cuando nos están viendo o cuando nadie nos está viendo. Y que siempre nos esforcemos en dar el 100% de lo que se necesita. Mira, si quieres, por ejemplo, que te vaya bien en el trabajo, haz más de lo que se necesita que te piden. Tus jefes no son tontos, se van a dar cuenta. Y cuando llegue el momento, te van a ascender. Si, por ejemplo, tienes un negocio y trabajas más que los demás, te va a ir bien. Si estudias más que los demás, te va a ir mejor que a los demás. Esfuérzate y sé valiente, como le dijeron a Josué. Te invito a que caminemos en unidad. El principal equipo que tienes está en tu casa, es tu familia, es tu esposa, es tus hijos. No son rivales. A veces los matrimonios actúan como si fueran enemigos, a ver quién tiene la razón, a ver quién da más, quién hace más, etc. Son complementarios, trabajen como un equipo, sean una unidad. Que las debilidades de tu pareja, tú puedas suplirlas con tus fortalezas. Que tus hijos, cuando ellos no puedan, sepan que pueden contar contigo. Y viceversa, porque ahora para la tecnología, los chavos son los que nos ayudan, ¿no? Con el celular, con la computadora y todo esto. Entonces, hagamos un equipo. Haz un equipo, no solamente en tu casa, hazlo también en la iglesia, hazlo en todos lados. Que se pueda entender que tu parte siempre es fundamental. Nunca te rindas. Cuando la vida apriete, hay que perseverar. No te rindas. Vale la pena luchar hasta el final. El que gana, como te dije, no siempre es el más talentoso, sino el que no se rinde. Y te invito a que podamos vivir de acuerdo a la victoria que Cristo ya nos dio, que Cristo ganó en la cruz. Te quiero invitar a que esta semana vivamos como lo que somos, más que vencedores, en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestra fe. Y mira, en la vida habrá muchos partidos, pero solamente hay una victoria que dura para siempre, y esa victoria se llama Jesús. Si tú caminas de su mano, tienes la victoria asegurada. Amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si les damos un aplauso a Jesús por lo que ya hizo por nosotros en la cruz?